Buenos días. Antes de subirme aquí, hay algo que me sorprendí mucho. Hoy es el 19 de mayo. No se preocupen, no es mi cumpleaños. Pero ya es casi fin de mayo. Realmente creo que el tiempo pasa muy rápido. Antes de salirme de la casa siempre me pongo la chaqueta. Me puse la chaqueta y pareciera como un clima de febrero o marzo, pero cuando viene la tarde ya hace mucho calor. Por eso recientemente sentí que el tiempo pasa muy rápido. Igual que esto, siento que es un tiempo de reflexionar de cómo estamos viviendo ante Dios, sin valor o con valor, porque realmente hemos empezado este año nuevo con mucha fuerza, pero la mitad ya está por acabarse. Y también he visto el boletín y ya empezó a hacer el anuncio acerca del retiro de verano. Entonces creo que fue un tiempo de reflexionar a mí mismo. Antes de empezar, vamos a iniciar con la oración. Dios Padre, lleno de la gracia y del amor, te agradecemos tanto. Nos salvaste en medio de los pecados y has permitido el propósito de nuestra vida y de salvarnos de los pecados. Tú viniste a nuestra vida que no teníamos esperanza y permitiste la esperanza viva a nosotros. En este lugar estamos aquí reunidos dos hermanos santos que hemos recibido la salvación con tu sangre preciosa. Señora, ayuda en lo que tenemos que hacer y también guíanos en tu palabra. Señor, ayuda para que nos puedas llenar todo lo que nos falta, para que podamos hacer tu obra. Especialmente ahorita se está llevando a cabo la misión en Guatemala. Ayuda al pastor y a sus acompañantes para que ellos puedan sembrar la semilla del Evangelio en ese país y para que puedan regresar con cuidado. Especialmente en Los Ángeles estamos preparando muchos seminarios bíblicos. En medio de eso, Señor, esté con nosotros para que podamos unir nuestros corazones. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ha salvado de los pecados. Amén. Como la palabra del inicio, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. 7 al 12, yo les voy a leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hemos leído capítulo 4, versículo 7, y por ahora están el pastor y el grupo misionero en el lugar que se llama El Porvenir. Y desde hoy anoche va a empezar el primer día del seminario bíblico. Y como estamos aquí, no estamos acompañando, tenemos que participar con oración. Quiero que el Señor trabaje, tenemos que orar para que el Señor ore a través de ellos. Dependiendo de la situación, una flama de fuego pequeña puede convertirse en un fuego muy grande, encima puede comer el entero bosque. ¿Cuán grande sería el poder de 5 personas que fue de los Estados Unidos? Solamente son personas muy pequeñas. Pero si es que el Señor trabaja con ellos, obviamente el flama de fuego se agrandará más. Les pido para que oren por ellos. Hoy a través de 2 Corintios 4 vamos a recibir la lección. Quien escribió Corintios es apóstol Pablo. Apóstol Pablo, siendo un apóstol, él recibió mucha tribulación y aflicción. Sin embargo, a través de muchos sufrimientos, él es una de las personas que no le importó eso. Igual que esto, siendo un cristiano renacido, tenemos muchos sufrimientos, pero Dios siempre está con nosotros. Después del versículo 8 podemos ver el sufrimiento que pasó apóstol Pablo. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Que estamos atribulados en todo quiere decir que recibió sufrimiento y persecución. Quiere decir que había muchos enemigos que estaban haciendo sufrir en todos los ángulos a apóstol Pablo. Si es que nosotros sufrimos en una situación de todos lados, todos los ángulos nos quieren atacar, obviamente esto es un gran sufrimiento. Quiero que lo piensen. Podemos ver en las noticias que están juzgados y valorados por la sociedad, y estas personas siempre están siendo juzgados por las personas y siendo señalados, y el ambiente que están persiguiéndole. Y como están recibiendo ese ataque por todo el ángulo, sin poder aguantar eso, también cortan su vida.
Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que estaban en esa situación, dice él que no estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En la época del Éxodo, los israelitas estaban guiados al Mar Rojo. Delante de ellos estaba el mar y detrás estaban los soldados siguiéndoles. Pareciera que están atribulados en todo. Sin embargo, Dios obró en eso. Él dividió el Mar Rojo y él claramente evidenció, testificó que él está con Israel. Apóstol Pablo también tuvo esta experiencia. Versículo 8. Dice, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Que estén angustiados y apuros quiere decir que estaban siendo acusados de las falsas profetas, especialmente entre los santos de Corinto, estaban siendo tentados y juntos ellos participaron con ellos para atacar a apóstol Pablo. A pesar de que estaba en una situación de angustia, él no se derrumbó ahí. En versículo 9 dice, perseguidos mas no desamparados. Que estén perseguidos también tiene el mismo significado del origen, que quiere decir casado. También había personas que estaban siguiéndole, persiguiendo para casarlo. Sin embargo, él no fue desamparado. Dice, derribados pero no destruidos. Muchas veces él pasó por tribulación de la muerte, pero él pudo sobrepasar. En la vida del apóstol Pablo, obviamente habrá tenido mucho sufrimiento. Y esa tribulación no era para otras cosas, sino era para el Evangelio. Es por eso que hubo la protección de Dios y la guía de Dios. En la dificultad no desamparó y siempre participó en el sufrimiento de Cristo. Era siempre. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. La palabra siempre quiere decir que la dificultad y el sufrimiento del apóstol Pablo era consecutivo. No solamente estaba en el pasado, sino era en un modo presente. Que un cristiano viva para el Señor, esto es algo siempre que va a seguir la dificultad. Y hay una lección que podemos recibir de aquí. La vida cristiana no es importante el pasado. Lo más importante es que cómo estoy viviendo yo en el presente. Antes, como yo viví como el fuego y a pesar de que yo viva algo tibio, no puedo justificar eso. Eso solamente estaba en el pasado. Lo importante es que en el presente, si realmente estoy viviendo, sufriendo para el Señor. Yo dije antes que hice todo eso. Y claro, antes yo tuve mucha pasión. Pero por eso yo me satisfecho. Esto no es correcto ante Dios. La vida cristiana siempre tiene que ser en modo presente. El sufrimiento que sufrió apóstol Pablo era participar en el sufrimiento de Jesucristo. Y por participar en el sufrimiento de Jesucristo podemos mostrar la vida de Cristo. Eso quiere decir que donde hay la obra del Señor, siempre hay la obra de Cristo.
Y obviamente el sufrimiento es algo obvio. Apóstol Pablo, él mirando su vida, él dijo así: yo peleé, y yo terminé, y yo guardé. Y podemos ver de que él vivió una vida tan intensa. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 7. Leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A través de ese versículo podemos saber cuán intenso fue su vida. Obviamente, el ambiente de la época que él tuvo es muy diferente que a la de nosotros de ahora. Y también conozco que la situación y el ambiente de todas las personas aquí son todos diferentes. Pero hay algo que tenemos que acordar. Obviamente puede ser diferente el ambiente y la situación, pero la postura y el corazón, siendo un cristiano para vivir para el Señor, tienen que ser igual. Nosotros hemos recibido la misma salvación a través del castigo de los pecados y hemos recibido el mismo amor. El Señor, quien es nuestro Dios, obviamente ayer, hoy y mañana eternamente es el igual Dios. Y vivimos sirviendo al mismo Señor. Entonces, la manera de cómo tenemos que vivir y la postura que tenemos que tener tiene que ser igual de cómo han vivido los antepasados de los profetas de la fe. Hemos peleado la buena batalla. Obviamente Satanás trabaja hasta ahora. Es por eso que hay buena batalla en nosotros también. Y eso está en nosotros si es que voy a pelear o no. Yo también tengo la carrera de correr. Quiere decir que hay camino de la vida cristiana que el Señor me dio. A través de la vida, 30, 60, 100 veces más quiere cosechar. Sin embargo, correr, eso depende de mis manos. Él también dijo para que guardara mi fe. Las tentaciones que quiere hacer caer mi fe existe hasta ahora también. Sin embargo, no es abandonar o rendir la fe, sino hay que vivir una vida guardando la fe hasta el último momento. Los antepasados de la fe, ¿cómo podemos nosotros recibir la lección? La Biblia que fue escrita hace 2000 años, ¿cómo puede ser una lección para nosotros que estamos viviendo ahora en esta época? La situación y el tiempo, aunque sea diferente, quiere decir que tenemos que tener la misma postura y corazón. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo pudo vivir tan intensamente? Él tuvo la esperanza. Él pudo ver el valor. No es que él dejó el valor en este mundo, sino él vivió poniendo el valor en el cielo, que pronto vendrá. Versículo 8, leamos juntos. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apóstol Pablo esperó para ese día, esperando para la corona de justicia. No era una corona de este mundo, sino él esperó esa corona de justicia dada por Dios. Apóstol Pablo no era quien vivió dejando tesoros en este mundo, porque él conoció el tesoro verdadero.
Las almas son tesoros y él conoció que lo eterno es el tesoro. Es por eso que él pudo vivir una vida resiliente. Y esto es lo que explica nuestro tema principal. Habíamos buscado 2 Timoteo 4, pero vamos a regresar a 2 Corintios 4:7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Es fácil de memorizar, ¿verdad? Ya hemos encontrado 2 Timoteo 4:7. Ahora hemos regresado a 2 Corintios 4:7. Segundo de Corintios 4, versículo 7, leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. En la palabra está diciendo que apóstol Pablo está declarando de esos tesoros de vasos de barro. Tenemos que pensar el tesoro y el vaso de barro. Está comparando porque es muy diferente. El valor y la importancia es muy diferente y está comparándolo. Nosotros podemos escoger algo lo que es correcto si es que entendemos perfectamente el valor. Aquí los vasos de barro está hablando acerca de nuestro cuerpo y de la debilidad. Entonces, ¿qué quiere decir el tesoro? El tesoro está hablando acerca del espíritu que hay en nuestro cuerpo. Y más específicamente quiere decir a ese evangelio que hizo salvar a ese espíritu. El evangelio es el evangelio verdadero en nuestra vida y es lo más precioso. Tenemos que saber de eso. Como lo saben bien, siendo humanos, nosotros si es que pensamos que es valioso y precioso, ponemos nuestra vida ahí. Dice que donde hay el tesoro, nosotros ponemos el corazón ahí. Donde hay tesoro, tenemos el corazón hacia eso. Si hay algo importante y valioso, naturalmente mi corazón va a ir hacia ahí. Y como hay corazón ahí, entonces yo corro poniendo la dirección de vida por ahí. Vamos a pensar de que hay un éxito de la vida que piensa que es el tesoro. Para alcanzar a ese asiento de mejor, va a hacer todo su esfuerzo. También trabajará en el tiempo de dormir y también se estresó mucho y corrió hacia el éxito. Obviamente tenía mucho sacrificio y trabajo, pero él estaba feliz. Él cómo pudo vencer todo ese sufrimiento es porque hay tesoro que les estaba esperando. Hay una manera de escoger correctamente nuestra dirección de la vida. También hay una manera correcta de escoger a pesar de que hay muchas dificultades. Solamente tenemos que conocer el tesoro verdadero. El tesoro verdadero es el Espíritu y también el Evangelio de Cristo. ¿Por qué es importante y precioso las personas? Es por el Espíritu que hay dentro de nosotros. Las personas que no conocen que el Espíritu es el tesoro son los que no conocen lo valioso de nuestra vida. Es por eso solamente van a trabajar en las cosas vanas y no van a conocer el valor y piensan equivocadamente. Por ejemplo, había un labrador.
estaba labrando y encontró una roca muy grande. Para el labrador solamente era una piedra cualquiera. Por eso solamente lo lanzó a otro lado de la calle. Pero una persona viendo eso lo llevó cuidadosamente. Para el labrador era muy raro, pero él pensó como cualquier cosa. Pero después de conocer qué era, él se arrepintió mucho. ¿Por qué? La persona quien llevó eso era un tesorero. Y la roca que él lo tiró era un diamante. Y el valor de la diamante dice que lo calculó y tiene más valor que trabajar 100 años. Podemos aplicar eso en nuestra vida. Las personas que no conocen el tesoro verdadero van a vivir como quiera en este mundo. Y solamente vivirán sintiendo satisfecho de eso. Pero el valor de nuestra alma es incomparable que eso. Es por eso vivir para el Evangelio verdadero es la dirección correcta de nuestra vida. Dios nos creó con su propia imagen. Y la razón que es preciosa ante Dios es porque nosotros fuimos creados según su imagen. Hay muchos niños, pero hay una razón de por qué mi hijo propio es más precioso. No es porque ellos estudian bien. Tampoco es porque son guapos. Tampoco es porque tienen una buena personalidad. Sino porque se parecen a mí, es por eso que es más precioso. Dios explicó que las almas de los humanos es como el tesoro escondido. En los ojos de Dios, las almas son como tesoro para Él. Vamos a buscar San Mateo capítulo 16. San Mateo 16, versículo 26. San Mateo 16, versículo 26. Vamos a leer juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí en la traducción en coreano dice que es de su propia vida. No está explicando acerca de la vida de 60 o 70 años, sino está hablando acerca de nuestra alma. Está hablando acerca del alma eterno. La Biblia obviamente es la verdad que el Señor nos dio. El Señor quien creó todo este universo, Él es quien conoce todas las cosas. Entonces Él conocerá mejor el valor de todo este mundo. Como Él lo creó, Él lo sabe. Por ejemplo, hay una obra de arte al frente de nosotros. Quien conoce mejor el valor de esa obra de arte es el artista quien creó eso. Entonces Él conocerá con qué significado ha dibujado eso. Él conoce muy bien de cómo Él ha hecho, con qué corazón. Y quien conoce el valor del edificio es el arquitecto. Él conoce qué buena materia utilizó
Y Él conoce el valor de cuán corazón puso en edificar eso. Obviamente, no hay nadie que conoce el valor del universo más que Dios, quien Él es el creador. Pero el Señor creador, dejando todas las cosas de este mundo, hay algo que no se puede cambiar por eso. Dice que es el espíritu de la persona. Quien conoce mejor el valor, está diciendo eso. Dentro de mí hay algo más precioso que todo el mundo. Aquí están sentados más de 100 personas. Más que todo 100 mundos, no hay nadie que puede cambiar por las personas que están aquí. Es por eso que Dios primeramente quiere que nuestro espíritu prospere. Obviamente Dios quiere para que yo también coma y viva bien en este mundo. Pero antes que eso, lo que el Señor quiere es para que mi alma prospere. Es porque mi alma es más precioso que todo el mundo. Vamos a ir a Tercera de Juan. No es San Juan. Es Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Obviamente esto será el corazón de Dios. Las personas quieren prosperar en todas las cosas. Ellos quieren ser saludables. Es por eso que por esa razón muchos van a la iglesia. Hay muchas personas que van a la iglesia para su propia bendición. Sin embargo, quien conoce el valor de mí, obviamente no pensará así. Quien conoce perfectamente qué cosa es valiosa en mi vida, ellos entenderán el corazón de Dios. Hay que leerlo bien. Dice que como tu alma prosperado sea. Primeramente, Él quiere que el alma sea prosperado. Dice, así como prospera tu alma, yo deseo que tú seas prosperado. Esa razón es porque nosotros tenemos un problema ahora. Nosotros hemos nacido como pecadores por nuestros pecados. Por los pecados llegó la muerte y todas las personas íbamos a ser perdidos en Dios. Y no solamente eso, sino sin saber la verdad y la bendición. Y hemos vivido como nosotros queríamos. Éramos nosotros quienes vivíamos siguiendo los deseos carnales. Si es que no conocemos y no hemos entendido el Evangelio, hemos vivido como nuestra carne quiso. La Biblia está diciendo que nosotros éramos hijos de ira naturalmente. Solamente hemos considerado que el éxito en este mundo es lo más importante. No teníamos interés. Pero en medio de eso llegó el Evangelio. Cuando llegó el Evangelio precioso en nosotros, llegó también el tesoro precioso en nosotros.
El Evangelio es el tesoro precioso. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 6. Versículos 6 a 7. Yo les voy a leer hacia la mitad. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para que iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Hasta aquí. Dice que ese tesoro tenemos en vasos de barro. Ese tesoro, como dice en el versículo antes, está hablando acerca de la luz de la gloria de Dios. Dice que esa la luz que conoce la gloria de Dios, esa luz de conocer a Dios. Hemos conocido. ¿Cómo hemos conocido bien a Dios? A través del Evangelio conocemos de Dios. Y eso está explicando en versículo 4. Versículo 4, leamos juntos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando acerca de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y esto es la luz que conocía la gloria de Dios. Y cuando se resplandeció, ahora podemos conocer a Dios. Éramos nosotros que vivíamos en la oscuridad. Y en medio de eso, el Evangelio nos enseñó. Y nuestro espíritu recibió la salvación. Y en medio de eso, conocer a Dios. Y hemos podido comprender la verdad. En la última parte está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. A través del Evangelio de Cristo podemos conocer bien de Dios. Solamente a través de Cristo podemos conocer la verdad. Y también la voluntad y la gloria de Dios podemos conocer en medio del Evangelio. Y eso está dentro de nosotros como tesoro. Porque a través del Evangelio podemos conocer cuánto el Señor nos ama. Y a través del Evangelio podemos conocer cuán peligroso era nuestro pecado. También a través del Evangelio nos hizo comprender cuán preciosos son nuestras almas. Hemos comprendido el valor de nuestra vida a través del Evangelio. Todo fue a través del Evangelio. Apóstol Pablo comprendió ese tesoro. Es por eso que recibió para el Evangelio. Él se sacrificó para el Evangelio. Él lanzó ese tesoro de el vaso de barro para eso. Es porque hay el tesoro dentro de eso. Hay algo más importante más que a sí mismo. Es el amor de Dios. Es el Evangelio que se manifestó. Como Él encontró el Evangelio verdadero, es por eso que Él pudo abandonar lo que Él tuvo, todas las cosas. Ahora hay un cambio en su vida. Nosotros también somos quienes hemos comprendido de esto. Y los que comprendieron ese significado, obviamente tienen que tener una conversión. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8. Versículos 7 a 8.
Versículos 7 a 8. Yo les voy a leer. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo 8 está hablando acerca del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Eso qué sería? Es el Evangelio. Apóstol Pablo, ese día que se encontró con Dios, el valor de su vida ha cambiado 180 grados. Ahora el Evangelio de Dios es lo más precioso. Ahora lo más excelente y lo más valioso ahora es Cristo y el Evangelio. Es por eso que ahora todo se ordenó, que lo más importante en su vida es el Evangelio. ¿Verdad? Por ejemplo, un matrimonio después de casarse está empezando a ordenar y decorar su casa. Y escogió todo el mueble que a ellos les gustaban, de las cosas que uno quiere, de las cosas que uno piensa que está muy bonito, lo decoró todo. Pero había algo que la casa totalmente cambió 180 grados. Creo que ya algunos ya conocen. Nació un bebé. Mi casa ya no es mi casa. Había muchos muebles que el diseño era muy bonito. Puede ver que todo el borde está muy peligroso y dice que ya, bótalo. Había mucha decoración bonita, pero es una decoración donde el niño puede caerse y dice, ya, bota todo eso. La casa cambió totalmente. Pero ha cambiado todo lo que no era de mi plan. Antes era la prioridad era lo más bonito, pero ahora cambió totalmente porque tiene un tesoro diferente. Ahora es más importante que más cosas. Vamos a aplicar esto en nuestra vida. El Evangelio entró en mi vida. Para Pablo había muchas cosas que él tuvo que hacer. Por ejemplo, en 8 días fue circunciso y era hebreo entre los hebreos. Y él era muy celoso siendo judío. Y no había ninguna equivocación. Pero él comprendió que todo esto ahora ya no vale nada. Ahora dice que ahora toma esto por basura. Y después de eso, ahora poniendo en base a Cristo Jesús, empezó a decorar su vida. Cuando él comprendió el Evangelio, cambió totalmente su vida. Las cosas que yo tomaba importante, ahora fue un tesoro de saber botar todas las cosas que yo no necesitaba. Yo sí también puedo botar todas las cosas que sea indigno ante Dios. Si realmente hemos comprendido el Evangelio, tenemos que vivir conociendo el Evangelio de Él. Si el Evangelio realmente es el tesoro, vamos a querer vivir de una manera de nosotros como Dios va a querer. Como yo parezco al Señor, dice que también tenemos que parecer a Él.
Apóstol Pablo fue un hombre quien imitó a Cristo. Alguien que perseguía a Cristo ahora es quien seguía a Dios. ¿Cómo es mi vida? ¿Han comprendido el Evangelio? ¿Conocen la sangre preciosa de Dios? Entonces hay que comprender exactamente el valor. Pero hay personas que lo conocen y hay otros que sí conocen, pero viven como si no conocieran. Las personas que viven como si no hubiese entendido, eso no está correcto. El Señor dijo que yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida y el camino. El Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es para los que son salvos? No es solamente un salvador del pasado. El Señor es quien puede ser la verdad, la vida y el camino para nosotros. Y en medio de eso está lleno de tesoro. Yo comprendí el Evangelio, pero ¿por qué yo no estoy feliz? ¿Han pensado de eso? ¿Por qué yo no tengo gozo en medio de mí? Tengo que pensar si estoy viviendo olvidando del valor de Dios. Tengo que pensar si es que ese Evangelio tiene valor en mí. Realmente, si el Evangelio es el tesoro, a pesar de que yo esté en cualquier situación, yo puedo alabar al Señor. Vamos a buscar juntos. Vamos a buscar Habacuc, capítulo 3. Habacuc 3, versículo 17. Versículo 17 yo les voy a leer. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, está en Habacuc. No sé cómo voy a explicar esto, pero Habacuc está en el Antiguo Testamento. Antes es Miqueas, antes es Nahum y después Sofonías. Habacuc 3, capítulo 17. Yo les voy a leer. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Es un aspecto sin esperanza. No tienen nada. Tampoco la higuera no florece, no hay vides y no hay frutos. Tampoco hay producto del olivo. Dice que no hay ovejas ni la majada. Pareciera que perdió todas las cosas. Y pareciera que no le quedó nada. En este momento cualquier persona puede ser desamparado, pero hay alguien quien puede estar feliz. Hay alguien que puede gozarse. Versículo 18. Vamos a leer juntos. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
no dejó el tesoro en este mundo, pero en Dios puede regocijar. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que yo tomo preciosamente? Si eso está en Dios, si eso está en el Evangelio, entonces yo en cualquier momento yo puedo alabar a Dios. Por ejemplo, una persona tuvo fuego en la casa, hubo un incendio y esa persona sí logró de salir, pero miraron el cuerpo de esa persona y todo su cuerpo estaba malogrado. Y las personas estaban viendo a esa persona, pero viendo a esa persona estaba riéndose. Él perdió su casa, perdió toda su riqueza, encima todo su cuerpo estaba destrozado, pero esa persona todavía estaba riéndose, entonces él pensó que él es un loco. ¿Qué está pasando? Pero hay algo que esa persona estaba mirando. Él vio que en medio de esos brazos él tenía hijo, un niño pequeño. ¿Cómo él pudo alegrarse? Es porque esa persona pudo salvar en medio de ese incendio, a pesar de que perdió todas las cosas en este mundo porque obtuvo lo más precioso, él estaba gozoso. En Hebreos capítulo 12 dice que Cristo pudo aguantar el sufrimiento. Él pudo aguantar por todo el gozo que él tenía. Más que el sufrimiento, lo más precioso era su sufrimiento, no era su sufrimiento, sino era almas que iban a ser salvos. Y así nosotros siempre podemos regocijar y siempre podamos alabar a Dios, a pesar de que perdemos todas las cosas, a pesar de que perdemos nuestra salud y a pesar de que en cualquier situación que yo esté, como hay el Evangelio de Dios, nosotros podemos alegrarnos. Pero si es que yo no tomo como tesoro el Evangelio, yo no voy a poder vivir para el Señor. Porque en un poquito de sufrimiento voy a rendirme y voy a llorar y solamente voy a sentarme en ese momento. Tenemos que acordarnos de nuestro tesoro. Las personas que tuvieron el éxito siempre vivieron solamente vivieron pensando en la esperanza que hay frente de ellos. Siempre tenemos que recordar lo que es precioso para nosotros. No es importante que nosotros vivamos bien en este mundo, sino es más importante lo eterno y es más importante salvar a las almas que son preciosas. Si es que nuestro corazón está ahí, entonces pase lo que pase, siempre podemos estar regocijos. Y nosotros tenemos ese tesoro. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. Pero que tengamos ese tesoro dice que es vasos de barro. Si nosotros tenemos ese tesoro, si comparamos con vasos de barro,
eso no se puede comparar. Pero en la Biblia nos está explicando que nosotros somos como barro también. También dice que cuando nos hizo a nosotros, nos creó con tierra de barro. Si solamente comparamos nuestro cuerpo con nuestro alma, obviamente el cuerpo no es nada, pero este valor no está en nosotros, sino hay que acordar que nosotros tenemos el precioso tesoro dentro de nosotros. Ahora el tesoro de nuestra vida, lo más precioso no está en mí, sino estamos existiendo para el Evangelio. Si es que dentro de la caja de tesoro, si no hay tesoro, solamente es una caja. Por ejemplo, su esposo vino con una caja de tesoro y he visto que esa caja es una de marca buena y recibió esa caja. Estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Porque la caja estaba muy bonito. Porque le gusta la caja. No. Si no solamente está esperando que habrá otra cosa mejor dentro de la caja. Entonces lo abrió, no hay nada. Solamente lo recogió. Entonces, ¿qué? ¿Está bromeando o qué? ¿Qué tiene que hacer con la caja? ¿Qué va a hacer? Estaba feliz, ¿verdad? Pero no hay nada, por eso lo va a botar. Pero vamos a imaginar que sí hubo un tesoro dentro. ¿Dónde está nuestro valor? Está en el tesoro, en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos ese tesoro, podemos entender el valor de nuestra vida. Si es que yo entiendo perfectamente, no voy a poner mi tesoro, mi corazón en cualquier lado, sino yo voy a poner mi esperanza y la alegría en el tesoro que está dentro de nosotros. Y la dirección se puede dirigir correctamente. Y también nos da mucha lección. Primeramente, nosotros podemos ser humildes ante Dios. Normalmente cuando nosotros se nos alza el corazón es porque pensamos que nosotros somos tesoro en vez de eso que somos vasos de barro. Y a veces unas personas piensan que porque uno es mejor es utilizado en la iglesia ante Dios. Y uno piensa de que el Señor sí o sí me tiene que utilizar. Porque yo tengo todas estas cosas que yo puedo dar al Señor. Y como cuando vengo a la iglesia todos me saludan muy bien, piensa que uno es muy útil en la iglesia. ¿Así piensan ustedes? Yo solamente soy vaso de barro. Lo que tengo que acordar es que yo soy vaso de barro y Dios que me utiliza, no me utiliza porque yo soy algo especial. Es por eso que yo tengo que acordar siempre que yo estoy aquí en la iglesia por la gracia de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer juntos.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Me acuerdo leyendo este versículo antes, uno de los pastores dijo que tenemos que subrayar la parte donde dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Está hablando de que Dios, Pablo es quien planta y Apolos es quien regó. El Señor está diciendo, las personas que son utilizadas por el Señor no son nada. Y tenemos que grabar esto en nuestro corazón. Tenemos que sembrar. Y si nosotros no regamos y no crecen, de nada sirve. El que hace crecer es Dios. Nosotros no somos nada ante Dios. Solamente somos muy débiles. Hay muchas cosas que nosotros somos tan débiles. Pero uno dice, no, yo creo que sí soy útil. Pero es porque se compara con otras personas. Es porque se compara con otro vaso de barro. Tengo que saber mirar a mí mismo ante Dios. Dios no nos utiliza porque necesita nuestro poder. Porque Él es quien creó todas las cosas solamente con su palabra. Y si es que Dios quiere, Él puede hacer todas las cosas con su sola palabra. Pero que utilice a mí mismo para su trabajo es solamente una gracia. Ustedes quieren recibir la gracia, ¿verdad? Les gusta la gracia. Y si viene a la iglesia, hay una palabra que siempre dice, que reciba mucha gracia. Que hemos venido para recibir la gracia. ¿Y realmente saben qué es la gracia? Es que sean utilizados por Dios, el Dios creador. Es quien utiliza a mí, que yo soy tan débil como un vaso de barro. Es por eso que apóstol Pablo dio el testimonio así. Que yo sea así es por la gracia de Dios. Que yo sea así es por la gracia de Dios. ¿Quieren recibir la gracia? Entonces pongan su vida en las manos de Dios. Y así Dios utilizará. Dios utilizará muy bien ese vaso de barro. ¿Tiene vaso de barro? Obviamente si es que eso hay basura en medio de eso, solamente va a ser basura. Puede ser el mismo vaso de barro, pero también puede ser precioso al mismo tiempo. Por ejemplo, si es que ha puesto diamante dentro de eso, entonces ¿cuán precioso sería eso? ¿Cuán precioso sería eso? Eso es la gracia. Y también los que se acuerdan de que son vasos de barro, se hará todo lo posible para limpiar a sí mismo. El vaso que Dios utiliza no utiliza un vaso especial. ¿Qué vaso utilizará Dios? En los platos de la casa hay platos que puede utilizar y que no. A pesar de que sea un vaso muy bueno, se va a ensuciar. Las personas que quieren ser utilizados por Dios, porque yo soy vasos de barro, por eso tengo que solamente dejar en las manos de Dios. Voy a hacer todo lo posible para que esté limpio. La herramienta más importante para hacer cirugía son las manos del doctor. Lo más importante es su mano. Yo no soy doctor, pero solamente estoy diciendo eso. Por eso entrena mucho su mano. Y de repente esta mano fue una mano que se entrenó muy bien y puede hacer tantas cosas con eso. Pero de repente no puede ser utilizado en una cirugía. No puede hacer nada. ¿Por qué?
¿Es porque no tiene requisito o certificado? No, porque está sucio. Es por eso que tiene que lavar su mano. A pesar de que es el mejor cirujano, si es que la mano está sucia, no puede utilizarlo. Así son vasos de barro. Somos muy débiles, pero nosotros tenemos una esperanza. A pesar de que yo no tengo poder, quien me quiere utilizar es muy grandioso. Si él quiere utilizarme, él encima puede utilizar un hueso del animal o también un palo. Él dice que él utilizará a mí, que yo soy solamente vasos de barro. Es por eso que hay algo que yo tengo que preparar. Para que Dios, quien es tan santo para utilizarme, yo tengo que mantenerme santo. Yo realmente soy vasos de barro, y si es que yo conozco eso, entonces yo me voy a alejar de los pecados. Y hay algo muy importante. Todos nosotros somos pecadores. Yo no soy el único pecador. Perdón, yo no soy el único vaso de barro, pero la persona al costado mío también son muy débiles. También tienen muchas debilidades. Pero no miren a eso. Es por eso que los que conocen perfectamente que son vasos de barro van a tener mucho cuidado ante los hermanos con sus actitudes. Y van a estar siempre preocupados si es que le va a dañar con sus propias palabras a esos hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Primero Corintios capítulo 6, versículos 6 y 7. Primera Corintios 6, versículos 6 a 7. Leamos juntos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vasos de barro, como son muy débiles, y es que se golpea a sí mismo, van a corromperse. En ese momento ya no es importante quién hizo bien y quién mal. Como fue golpeado, no puede ser utilizado. Habían dos siervos ante el rey y empezaron a pelear ante el rey. Empezaron a decir lisuras también. ¿Y qué va a decir el rey? Él no va a decir quién hizo bien y quién no. Solamente dijo que han ignorado mi autoridad y han ignorado de mi existencia. Entonces los dos van a ser sacados. Si realmente quiere ser utilizado, y los que conocen que yo soy vaso de barro, entonces van a tener cuidado. Hay dos platos con preciosa comida, pero los dos se quebrantaron y tienen que botar esa comida porque ya no puede comer con el plato roto. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 6 está diciendo así. En medio dice que es mucho mejor, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, que sufrís más bien el agravio. Está bien para que uno esté bien y otro mal, que sea culpable. Podemos ver quién tiene la culpa, pero en vez de estar peleando entre los hermanos y en vez de hacer caer a los hermanos que están escuchando en eso,
Es mejor para que yo sufra injusticia, es mejor que yo sea engañado. Pero ¿quién va a pagar por esto? El Señor va a pagarlo. Si es que yo realmente estoy sufriendo por injusticia, quien paga por eso es el Señor, es Dios. Yo espero para eso y yo puedo cerrar mi boca. Y solamente pensando en eso, nosotros podemos tener la fe. Yo soy vaso de barro y los que están alrededor de mí también son vasos de barro. Tenemos que ayudar mutuamente. Tenemos que unificarnos. Tenemos que amar unos a otros. En ese momento se va a llenar con cosas más preciosas. Vamos a regresar. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda Corintios 4, versículo 7, leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos este vasos de barro, este tesoro en vasos de barro, a pesar de que yo soy muy débil. Pero como hay tesoro en nosotros, es muy precioso. Y este tesoro se refiere al alma. Y también esa sangre preciosa del Señor Jesucristo que lo derramó para mí. Es el evangelio que el Señor dio. Y para eso, ¿para qué tengo que vivir? ¿Para ser un vaso de barro? No. Tengo que hacer lo posible para que nosotros vivamos haciendo brillante el evangelio. Apóstol Pablo conoce perfectamente el significado verdadero y el valor de su vida. Él conoció perfectamente que cuando él estaba siendo perseguido, él conoció que la esperanza está ahí. Es por eso que él no tuvo miedo de ser perseguido. Quien vivió una vida resplandeciente es Apóstol Pablo. Dios nos llamó la luz de este mundo. Obviamente tenemos que alumbrar este mundo con nuestra luz. No quiero que se escondan. Y realmente tenemos que alumbrar esta luz. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste, nos amaste y enviaste tu unigénito. Te agradecemos por esto. La vida que nos resta ayuda para que podamos vivir. Solamente confiamos en ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos salvó de los pecados. Amén.